causar algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Hablemos un poquito más a profundidad de lo que se trata este tipo de enfermedad y de qué va estos síntomas que se presentan a la hora de tener algún padecimiento cerebral. Sí, bueno, ante todo, buenos días. La enfermedad cerebrovascular es un trastorno que produce una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, y bueno, esto se puede producir ya sea de forma repentina y va a producir una secuela ya sea de repentina o a largo plazo, en la cual el cerebro se ve afectado, sus funciones se ven afectadas, por lo cual el paciente va a tener una serie de síntomas que pueden ser reversibles o pueden ser de forma permanente. ¿Qué podemos hacer nosotros, Wilfredo, desde nuestra edad, desde los 25 años o desde antes, para prevenir entonces de repente pues llegar a una adultez sufriendo alguna de estas patologías como son las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares? Sí, bueno, es importante atacar los factores de riesgos que se consideran modificables, como por ejemplo tener una buena alimentación. Pacientes que son ya hipertensos tienen que tener un control de su tensión arterial, tener un control estricto de las cifras tensionales. Igualmente el consumo de sal en exceso. ¿En cuánto debería estar nuestra tensión normalmente? Bueno, se habla una tensión de 120-80. Las mujeres y los hombres tenemos distinta tensión. Realmente tengo entendido que los caballeros creo que la tienen un poco más baja, un poco más elevada. Acláranos esa duda. Y bueno, por lo general la tensión arterial debe manejarse en un valor de 120-80 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿entre hombres y mujeres varía? No hay una variación como tal. Esa es la cifra que se maneja, digamos que mundialmente. Y bueno, con respecto a la alimentación, el consumo de sal en exceso. Hay gente que bueno va al cine y le echa las cotufas todo el frasco. Sal con cotufas. Y eso hay que controlarlo. Igualmente el fumar, el cigarrillo y el alcohol. Bueno, hay que moderarlo. Bueno, hablamos no nada más de alimentación, Dani, quizás también de la manera que nos ejercitamos, porque necesitamos más oxigenación en nuestro cerebro cuando padecemos quizás de alguna enfermedad con respecto a la hipertensión, quizás. Sí, es recomendable que el paciente camine. Yo creo que ese es el ejercicio más fácil, es gratis y se puede hacer a cualquier hora del día. Claro. La Organización Mundial de la Salud considera que 30 minutos deberíamos caminar diariamente y bueno, siempre mantener la actividad física. Eso va a ayudar a que el cerebro tenga un mejor flujo sanguíneo. Claro. Y obviamente le van a llegar con más eficiencia el oxígeno y los nutrientes necesarios para que pueda funcionar. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermedades cerebrovasculares más frecuentes, pues que últimamente has tratado en consulta? Sí, bueno, la enfermedad cerebrovascular se puede dividir en dos grandes grupos. Tenemos los procesos isquémicos, en la cual el paciente se queda sin flujo sanguíneo a nivel cerebral y hay muerte del tejido cerebral, lo que se llama infarto cerebral. Claro. Wow. Igualmente, eso es, disculpa que te interrumpa, cuando dicen que una persona queda en estado vegetal. Puede llegar, si el infarto, digamos, es muy severo, puede llegar a un estado de conciencia tal que puede llegar a un estado vegetativo. Pero igualmente, aparte de los procesos isquémicos, también tenemos los procesos hemorrágicos, en la cual se produce algún sangramiento a nivel cerebral por no haber el control, digamos, de las cifras tensionales. Claro. Y bueno, la sintomatología va a depender desde muy leve hasta muy severa, dependiendo del tipo de sangrado que se produzca a nivel cerebral. Claro, ¿y cómo podemos de esta manera entonces diagnosticar que es de manera transitoria o que de repente se va a obtener de manera permanente? ¿Cómo hacemos para identificar qué es una o la otra? Sí, bueno, el paciente va a tener una sintomatología la cual se va a caracterizar por un dolor de cabeza de fuerte intensidad. Que es lo primordial. Sí, dolor de cabeza, y se acompaña también de una pérdida de la fuerza muscular.
los pacientes lo refieren como se me durmió la mano, se me durmió el brazo. Se van adormeciendo varias partes del cuerpo. Sí, pero cuando ellos refieren que se le duerme el brazo o que se le duerme la mitad del cuerpo, en realidad es que pierde la fuerza muscular de ese lado. Okay. Y bueno, igualmente se puede, otro dato importante es el lenguaje del paciente. Se le enreda la lengua. El paciente habla como tartamudo, dice palabras incoherentes. ¿Eso por qué? ¿Qué afecta en nuestro cerebro? Me imagino que está algo totalmente inflamado, algo no está correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento en nuestro cerebro? Pues que perdemos esa habilidad de hablar bien. Sí, en ese momento lo que pasa es que hay una lesión en el centro del lenguaje a nivel cerebral, y es por eso que el paciente no coordina las palabras y dice cosas incoherentes, y se acompaña igualmente de la pérdida de la fuerza muscular, ya sea de un brazo, de todo el hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, y también puede presentarse trastornos visuales, que tenga una visión borrosa. A partir de ello, Wilfredo, ¿se pudiese decir de que una persona pudiese padecer de una parálisis facial? Sí, se puede acompañar de una parálisis facial porque puede afectar lo que son los músculos de la expresión facial. Claro, vemos que el cerebro ataca entonces todas nuestras partes cuando no está en su perfecto funcionamiento. Comienza entonces a debilitarnos el mismo funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento entonces que podemos entonces recomendarle a las personas pues, que lamentablemente están padeciendo alguna enfermedad cerebrovascular? Sí, bueno, el tratamiento se basa en 3 grandes etapas. La primera etapa, que creo que es la más importante, es la prevención. Como dijimos anteriormente, atacar los factores de riesgo, tener un buen control de la tensión arterial, tener una buena alimentación, disminuir el consumo de cigarrillos y de alcohol. Igualmente tener un control de enfermedades cardíacas que también están relacionadas con la enfermedad cerebrovascular. Actividad física, Wilfredo. La actividad física, que es súper importante, mantenernos siempre activos. Así es. Siempre hay tiempo para todo. Y bueno, la segunda etapa, cuando ya el paciente presenta el ataque como tal, llevarlo inmediatamente al centro hospitalario. Hay que atenderlo de forma oportuna y lo más veloz posible dentro de las primeras 6 horas, para poder indicarle al paciente el tratamiento endovenoso que amerita en el centro hospitalario. Y bueno, ya aquellos pacientes que tengan alguna secuela neurológica se manejan con rehabilitación y fisiatría para mejorar la fuerza muscular de forma progresiva. Hace un momento mencionaste los factores de riesgo. ¿Cuáles vendrían siendo esos factores de riesgo que se pueden presentar? Sí, bueno, como se había dicho, la tensión arterial, el control sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de hipertensión arterial. Hay pacientes que no le toman como mucho caso a esto. Eres hipertenso, sí, y ¿tienes tratamiento? No, no lo estoy tomando, y es súper importante porque para prevenir la enfermedad cerebrovascular. Pero puede ser solamente a partir de una hipertensión que se puede derivar una enfermedad cerebrovascular, o puede haber otro caso. Es la principal causa, pero hay pacientes también que tienen tratamiento ya sea por alguna condición cardíaca, que están propensos a sufrir de alguna enfermedad cerebrovascular, y pacientes con consumo de sustancias ilícitas. Wilfredo, los niños también, obviamente, pues me imagino que cuando nacen, o nacen perfectamente, o de repente nacen con lamentablemente con alguna de estas patologías afectando pues su cerebro, alguna enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo hacemos entonces para tratarlos, para identificar que nuestro niño de repente no está en la totalidad normal? Sí, bueno, es poco frecuente en pacientes pediátricos, pero igual lo que se recomienda es que tenga un control pediátrico estricto, sobre todo, bueno, aquellos pacientes que nacen con malformaciones congénitas a nivel cardíaco, sería un factor de riesgo, pero bueno, un control estricto a nivel pediátrico.
Claro, sí, ya sería realmente un pediatra el que designe hacia qué especialista debería pues atenderse este tipo de enfermedades. En este caso nosotros agradecemos la presencia del neurocirujano Wilfredo Mejías por estar esta mañana hablando acerca de este tema tan delicado que muchas veces no le ponemos atención, señores, a la hipertensión. Ojo con esto, allá en casa, el consumo de sal, la mala alimentación y por supuesto las actividades físicas. Quiero pedirle al doctor sus redes sociales, puntos de contacto. Ok, bueno, la consulta es los días miércoles en el Centro Médico Íntegra, en Chacaíto, y bueno, la cuenta de Twitter, @overflusagen. Igual se pueden comunicar conmigo por mi número de teléfono, 0414-102-9990, y el número de teléfono que aparece en pantalla para contactar la cita en consulta. Así es, gracias doctor Wilfredo por acompañarnos la mañana de hoy, pues conversando sobre estas enfermedades cerebrovasculares, así que lo más importante es la prevención. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra etiqueta numeral juntos, somos TV, ya volvemos. Breve pausa, Venezuela, hispano.